La presentación que comparto hoy con ustedes se titula Argumentación, Narración y Explicación, un estudio de las unidades de discurso producidas por niños de 4 años y sus familias durante situaciones de comida, y fue realizada en colaboración con Maya Migdalek, con Celia Rosenberg y con Aileen Franco Accinelli. Se trata de 2 estudios que tienen por objetivo contribuir al conocimiento del desarrollo discursivo, en particular de la narración, la argumentación y la explicación, en niños de 4 años de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hablantes de español. Estos estudios se enmarcan y se apoyan en investigaciones previas centradas en el desarrollo discursivo infantil, que mostraron la relevancia que tiene el dominio de diferentes formas de discurso para el desarrollo lingüístico y cognitivo y para el proceso de alfabetización, así también como para la participación en las prácticas escolares en el aula. Estos estudios, que se centraron en el desarrollo discursivo, mostraron que el aprendizaje de la narración, de la argumentación y de la explicación tiene lugar alrededor de los 2 años de edad, en situaciones de interacción cotidiana, en las que es muy relevante el papel del adulto en la iniciación, la regulación y la colaboración con el niño en la producción discursiva. Estos trabajos que analizaron las primeras narrativas infantiles mostraron que estos primeros relatos están orientados a la reconstrucción conceptual de la propia experiencia, son narrativas de experiencia personal. En el caso de la explicación, se ha observado que las primeras explicaciones que producen los niños tienen que ver con la justificación del propio comportamiento, y en el caso de las argumentaciones, se trata de la defensa del propio punto de vista en situaciones de disputa. Dentro de esta línea hay un importante conjunto de investigaciones que se centraron específicamente en el estudio de las formas de discurso que se producen en las situaciones de comida. Estos trabajos mostraron que estas situaciones constituyen un medio para la socialización en las prácticas discursivas del grupo de pertenencia y para la producción colaborativa de diferentes formas de discurso extendido. Algunos trabajos analizaron específicamente el anclaje que tiene la producción del discurso en el contexto de la interacción. Estos trabajos han distinguido entonces entre situaciones en las que el discurso se produce, es decir, está anclado en el contexto inmediato de la situación y se produce, por ejemplo, a partir de un objeto que está presente en la situación o una acción que está teniendo lugar durante la conversación, de otras situaciones en las que el discurso está menos anclado en el contexto situacional inmediato, y en estas situaciones, en cambio, el discurso se produce a partir del tópico de la conversación que está teniendo lugar. La mayoría de los estudios fueron llevados a cabo con población de habla inglesa. Hay ya a esta altura un importante conjunto de investigaciones, y en particular en relación con el desarrollo del discurso narrativo, que involucran a población hablante de español. Estas investigaciones centradas en el desarrollo del discurso narrativo con población latinoamericana han mostrado diferencias en diferentes aspectos de la producción discursiva, en los roles y en los estilos maternos, y también en cómo se organizan las narraciones en la conversación. Son menos numerosos los trabajos que se centraron en el estudio del desarrollo del discurso argumentativo y del discurso explicativo desde una perspectiva interaccional, y en particular con nuestras poblaciones. Y por último, en relación con las investigaciones antecedentes, a pesar de que el desarrollo narrativo, argumentativo y explicativo tiene lugar de manera simultánea y de manera interrelacionada en las interacciones sociales, los estudios que se centraron en el desarrollo discursivo de manera general han abordado, ¿no?, el desarrollo de cada una de estas formas de discurso de manera aislada, ¿no?
Algunos trabajos han analizado las relaciones entre narración y explicación, hay trabajos también que han analizado las relaciones entre narración y argumentación. Estos trabajos de manera general han proporcionado evidencia, ¿no?, de que las distintas formas de discurso se imbrican y se interrelacionan, ¿no?, en las conversaciones que tienen lugar en las interacciones cotidianas, y han mostrado también diferencias en cuanto al papel del niño en su producción, y aquellos que han involucrado distintas poblaciones también han mostrado diferencias culturales en la producción de las distintas unidades de discurso. Considerando entonces esta revisión de antecedentes y atendiendo a aquellos aspectos que han sido poco estudiados y que han sido poco estudiados en nuestras poblaciones, en el primer estudio buscamos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué unidades de discurso se configuran en la conversación durante las situaciones de comida en las que participan niños de 4 años de sectores medios de Buenos Aires, en Argentina? ¿Qué características estructurales asumen en cuanto a su extensión y las relaciones que mantienen con otras unidades de discurso? Y en cuanto a los aspectos interaccionales, ¿cómo se desencadenan las diferentes unidades en la conversación? ¿Quién las inicia? ¿Y cuál es el rol del niño en la producción de cada una de ellas? El corpus está configurado por 11 conversaciones espontáneas en situaciones de comida que tuvieron lugar en hogares de 11 niños de 4 años de sectores medios de la ciudad de Buenos Aires. Los niños y sus familias son monolingües hablantes de español, y en estas conversaciones durante las situaciones de comida, los niños y sus familiares produjeron un total de 181 unidades de discurso que analizamos en este estudio. En cuanto a los procedimientos para el relevamiento de la información empírica, solicitamos a las familias que registraran mediante audio una situación de comida en ausencia de las investigadoras, y estas grabaciones fueron transcriptas para su análisis. Para la identificación de las unidades de discurso nos apoyamos en la conceptualización de Wald y desarrollos posteriores de Kwastov y colaboradores, su propuesta conceptual en relación con las unidades de discurso. Estos autores definen las unidades de discurso como segmentos coherentes que son construidos en la interacción, cuyo inicio y finalización son delimitados por los participantes, y las distintas unidades de discurso se distinguen entre sí por un patrón estructural particular que responde al objetivo de resolver diferentes problemas comunicativos. En este sentido, las unidades narrativas configuran segmentos que están orientados a compartir experiencias, a alinear evaluaciones y a planificar eventos futuros. Las unidades argumentativas constituyen segmentos que están orientados a resolver una diferencia de puntos de vista entre los participantes, pero en las que hay un despliegue de algún tipo de dato para el sostén de alguna de estas posiciones contrapuestas, es decir, no se trata de la mera oposición de puntos de vista. Y en tercer lugar, las unidades explicativas constituyen segmentos que están orientados a resolver diferencias de conocimiento entre los participantes. El conocimiento respectivo se explica a partir de relaciones de procedimiento, relaciones conceptuales o relaciones causales. Como comenté anteriormente, bueno, identificamos 181 unidades de discurso en las situaciones de comida analizadas, y realizamos un análisis de estas unidades de discurso orientado a caracterizar las distintas unidades e identificar eventuales diferencias entre ellas en cuanto a la frecuencia con que se producen las conversaciones durante las situaciones de comida, aspectos estructurales, su extensión y la presencia de unidades incrustadas, es decir, de unidades que dependen localmente y contribuyen al despliegue de una unidad mayor. Analizamos también cómo se desencadenan en la conversación, y en este sentido distinguimos entre unidades de discurso intraconversacionales y unidades de discurso que se desencadenan a partir de un objeto o una acción presente en la situación. Y analizamos también en relación con los aspectos interaccionales cuál es el papel del niño en la iniciación y la producción de las distintas unidades. Realizamos un análisis descriptivo y un análisis bivariado mediante el uso de pruebas estadísticas no paramétricas. Bien, en cuanto a los resultados, observamos que
como aparece en la tabla que figura más arriba. La narración constituye la unidad de discurso más frecuente, el 42% del total de unidades de discurso que se produjeron durante las situaciones de comida constituyen narraciones. La narración también es la unidad de discurso más extensa en términos de palabras y turnos, y más compleja estructuralmente, como se ve en el gráfico de la derecha, en el sentido de que una mayor proporción de porcentaje de narraciones incluye unidades incrustadas, unidades argumentativas y explicativas incrustadas dentro de la narración. En cuanto a los aspectos interaccionales, observamos que el 78% de las narraciones son intraconversacionales, es decir, que se producen a partir del tópico de la conversación que está teniendo lugar, y en ese sentido se distinguen significativamente de las argumentaciones y de las explicaciones que se desencadenan a partir de un objeto que está presente o de una acción que está teniendo lugar en la situación de conversación. En cuanto a los aspectos interaccionales también, observamos que los niños inician menos del 24% de las unidades de discurso en total, un 23,8%, pero observamos diferencias entre las distintas unidades. Los niños inician significativamente una mayor cantidad de explicaciones en comparación con las argumentaciones y las narraciones. Y en tercer lugar, en cuanto a los aspectos interaccionales, en cuanto al papel del niño, observamos que si bien inician un bajo, digamos, porcentaje de unidades de discurso, tienen un papel, digamos, más protagónico en su elaboración, ¿no? En la producción de las distintas unidades, ¿no? Y también observamos en este sentido diferencias entre las diferentes unidades. Los niños participan en la elaboración del 72,4% de las narraciones, y en ese sentido estas unidades se distinguen de las argumentaciones y de las explicaciones, en donde el niño se limita mayormente a escuchar las argumentaciones y explicaciones producidas por sus interlocutores. En cuanto al segundo estudio, es un estudio preliminar todavía, en el que nos propusimos profundizar un poco más en el conocimiento de la producción de unidades de discurso en situaciones de comida, atendiendo a su estructura discursiva, al despliegue interaccional y a los actos de habla que configuran las distintas unidades. En este estudio realizamos un análisis de correspondencias múltiples y de clasificación, y en el análisis consideramos distintas dimensiones, una dimensión pragmática, discursiva e interaccional. Consideramos también en el análisis el tipo de unidad de discurso que se producía y el hablante. En este estudio preliminar analizamos los resultados que voy a compartir a continuación, están apoyados en el análisis de 37 unidades de discurso, es decir que es preliminar todavía, estamos en proceso, pero queríamos compartir estos primeros resultados con ustedes. En el análisis entonces consideramos tres dimensiones. En la dimensión discursiva atendimos a las tareas involucradas en la producción de las unidades de discurso, realizamos una adaptación de una propuesta de Kwastov y colaboradores para ello, y distinguimos entonces entre tareas que tienen que ver con el establecimiento del tópico de la unidad de discurso, la proyección del tipo de unidad, es decir, esta tarea comprende aquellas emisiones de los participantes que van configurando, van, digamos, proyectando la organización global, ¿no? de la secuencia o de la unidad, es decir, qué tipo de unidad se va a tratar, si se va a producir una narración, una argumentación o una explicación. Luego el despliegue de esa unidad y el cierre, que puede ser una tarea que se lleve a cabo entre los participantes o no. En la dimensión interaccional atendimos a los movimientos interaccionales que ponen en juego a los participantes para la elaboración de las unidades de discurso, y en la dimensión pragmática los actos de habla a través de los cuales producen
las unidades de discurso. El análisis, los resultados entonces preliminares del análisis de correspondencias múltiples y de clasificación nos ha permitido identificar 3 grandes clases, considerando estas distintas dimensiones y categorías de análisis. La primera clase agrupa a la madre como hablante, a las unidades de discurso narrativas, a los movimientos interaccionales de iniciación y de reiniciación que demandan una respuesta verbal por parte del niño, y al uso de preguntas abiertas y cerradas como actos de habla. Un segundo grupo agrupa a las unidades de discurso argumentativas con la tarea discursiva de proyección del tipo de unidad, con movimientos interaccionales de iniciación, pero en este caso que están orientados a la modificación del comportamiento, es decir, no demandan una respuesta verbal, sino están orientados en este caso a la modificación del comportamiento y al uso de actos de habla directivos. Y la tercera clase que identificamos agrupa al niño como hablante, a movimientos interaccionales de iniciación, pero también movimientos interaccionales de respuesta y de seguimiento, y al uso de actos de habla asertivos. Bien, en síntesis y para sintetizar y recuperar los principales resultados de estos 2 estudios, de manera congruente, coincidente con investigaciones previas, observamos que efectivamente las narraciones, las explicaciones y las argumentaciones convergen y se implican, ¿no? Se imbrican unas con otras, configurando la textura de las conversaciones. Identificamos en el primer estudio diferencias en los aspectos estructurales e interaccionales que consideramos, y en este sentido hemos observado que la narración constituye la unidad de discurso más frecuente en las situaciones de comida que analizamos, más extensa y más compleja en el sentido de que presenta unidades secundarias imbricadas. De manera congruente con otros estudios, observamos que la narración se desencadena principalmente a partir del tópico de la conversación que está teniendo lugar, y en cambio la argumentación y la explicación se hallan vinculadas fundamentalmente del aquí y el ahora de la situación. Observamos también asimetría en los roles. Los niños inician menos del 24% de las unidades de discurso principales, pero de todas maneras colaboran en la producción de más del 50% de las unidades de discurso, ¿no? En este sentido, observamos que los adultos, si bien inician la mayor parte de las unidades, luego proveen un espacio interaccional para que los niños adquieran progresivamente un dominio de las distintas unidades, de distintas formas de discurso. Y en relación con el análisis preliminar realizado en el segundo estudio, nos ha permitido, bueno, poner a prueba el funcionamiento de esta propuesta metodológica tridimensional para el análisis de las distintas unidades de discurso y de su producción en la interacción. Este análisis de correspondencias múltiples y clasificación muestra que se están configurando, que se configuran grupos y que estos grupos son consistentes con los resultados del análisis previo en cuanto al papel del adulto y el desencadenamiento de las unidades. Y en este sentido, bueno, identificamos un primer grupo que asocia a la madre con las unidades narrativas y con movimientos de iniciación que están orientados a la demanda de respuesta verbal por parte del niño. Un segundo grupo que vincula la argumentación con actos directivos y con movimientos de iniciación, pero que están orientados a la modificación del comportamiento ligados al contexto inmediato de la situación. Y un tercer grupo que nos muestra la diversidad del papel del niño, quien en algunos casos, bueno, se limita a responder movimientos de iniciación de sus interlocutores, mientras que en otros realiza el mismo movimientos de iniciación y de continuación. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por, bueno, permitirnos compartir este espacio. Hola a todos y todas. Es para mí una gran alegría y oportunidad compartir este espacio con Alejandra y Verónica, y el trabajo que voy a presentar hoy día se ha titulado Contribuciones del lenguaje en los aprendizajes de ciencia, experiencia con estudiantes de 4º grado, y es un trabajo colaborativo con Maximiliano Montenegro, Daniela Acevedo,
Javiera Figueroa y Evelyn Hugo. Desde un marco sociocultural y pragmático, sabemos que el lenguaje de las y los estudiantes se desarrolla a través de su participación en diversos contextos sociales y culturales, y estos son de distinta naturaleza y tienen distintas demandas. En efecto, uno de los contextos más desafiantes para los estudiantes que están comenzando la educación primaria, o sea, están terminando la educación primaria para pasar a la educación secundaria, son los contextos de aprendizaje de las disciplinas escolares. ¿Por qué? Porque se enfrentan a nuevas formas de razonamiento y a nuevos recursos lingüísticos para construir conocimiento. Sabemos por estudios recientes que el lenguaje transdisciplinar receptivo, también llamado lenguaje académico escolar, lenguaje de la escuela, se desarrolla durante la escolaridad, siendo muy relevante entre cuarto y octavo grado, y que contribuye a la comprensión lectora de los estudiantes y a la calidad de ciertos géneros escolares, pero se ha estudiado principalmente con géneros escolares de temáticas generales. Por lo tanto, sin embargo, pocos estudios han explorado cómo crece el lenguaje transdisciplinar productivo en un género disciplinar específico, y escasas investigaciones han determinado las contribuciones de este lenguaje en la calidad de las explicaciones científicas escritas por los escolares. Entonces, ¿por qué nos vamos a centrar hoy día en la explicación científica? La explicación científica, por una parte, desde la enseñanza de la ciencia, es una práctica científica que se promueve actualmente para que las y los estudiantes puedan acercarse a cómo se construye el conocimiento en esa disciplina escolar. Y desde la perspectiva lingüística discursiva, es un género discursivo que se caracteriza por el despliegue de un mecanismo causal que explicita cómo se produce un fenómeno científico a partir de evidencias que sustentan una determinada afirmación. Entonces hay una serie de elementos lingüísticos, discursivos y científicos que nos hacen enfocarnos hoy día en la enseñanza y ver también cómo se desarrolla el lenguaje en la construcción de explicaciones científicas. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta presentación? Examinar las trayectorias del lenguaje transdisciplinar productivo de estudiantes de cuarto grado y determinar sus contribuciones a la calidad de las explicaciones científicas escritas por las y los estudiantes. El método. Este fue un estudio que se desarrolló en Chile, Santiago. Participaron 65 estudiantes de cuarto grado, 68% corresponde a niñas, 32% a niños. Trabajamos con 2 clases completas. Este estudio se centró en un colegio de nivel socioeconómico bajo, ubicado, como les decía, en Santiago, y trabajamos específicamente con una profesora que, en el contexto de la intervención que ahora les voy a detallar, es una de las profesoras que presentó mayor fidelidad en la implementación. ¿En qué consiste la intervención que nosotros propusimos? Que se llama CLIC, Conectando Lenguaje y Ciencia. ¿Cuáles son sus mecanismos centrales de cambio? Nuestra secuencia está conformada por 3 fases. En la primera fase, el objetivo principal es que las y los estudiantes puedan construir un conocimiento básico que les permita después avanzar a la construcción de la explicación. Entonces se comienza levantando los modelos iniciales, apoyados desde actividades multimodales, luego se avanza para observar, en este caso se observa la disección de un ala de pollo, para que los estudiantes tengan la posibilidad de contrastar las ideas iniciales que tienen y aquello que observan en el ala de pollo, y finalmente se cierra esta primera fase consolidando y organizando cuáles son los componentes que participan, en este caso en el movimiento del antebrazo hacia el brazo, y cuáles son sus características y funciones. En la segunda fase es fundamental la construcción del razonamiento disciplinar, y para eso se parte desde una actividad de indagación con material concreto, donde los estudiantes ya no solo conocen cuáles son los componentes, sino que tienen que ponerlos en funcionamiento. Luego, una vez hecha esa experiencia, se enfrentan a una tarea de escritura andamiada para poder sacar conclusiones. Primero sacan conclusiones a partir de los materiales concretos y luego lo trasladan asignando a cada material concreto un determinado término científico. Y por último, nuevamente consolidan esta fase ya netamente de comprensión del mecanismo causal y de la explicación con una lectura, que también tiene componentes multimodales.
En la última fase está destinada a la enseñanza explícita del género explicación científica. Se comienza con la deconstrucción del género, se muestra qué es la explicación, se introduce el fenómeno, luego se muestra cómo se construye la afirmación, y cada una de las fases discursivas va asociada con recursos léxico-gramaticales específicos. Luego se trabaja en la evidencia con la misma metodología, y finalmente los estudiantes escriben una explicación borrador andamiada, la revisan también con el mismo andamio y finalmente producen una explicación final sin andamio. Aproximadamente esta unidad dura entre 4 semanas, 12 horas pedagógicas en los términos chilenos. Es para que también tengan una idea de cuánto es el tiempo que se necesita para poder desarrollar una secuencia de aprendizaje de esta naturaleza. ¿Cuáles son las tareas que vamos a analizar hoy día aquí? Específicamente nos vamos a centrar en la tarea que genera la explicación científica, y su consigna es: explica científicamente cómo se mueve el antebrazo hacia el brazo. Y aquí es importante el científicamente porque también alude al registro, ¿ya? Al registro y a una audiencia particular. Nosotros, esta misma consigna fue presentada al inicio de la secuencia didáctica y al final de la secuencia didáctica. Como les dije cuando estaba explicando las distintas fases, los estudiantes de la fase 3 se empiezan a trabajar con esta explicación borrador que tiene andamios. Como ustedes pueden observar acá, utilizamos esta metodología de las cajas, donde les vamos ayudando a los estudiantes a entender dónde va el fenómeno científico, que se refieran a los participantes y procesos que encuentran en la pregunta, luego que especifiquen un determinado conector causal, que desarrollen una idea propuesta, que elijan un marcador de fuente y que construyan una evidencia. Acá está solo la estructura, ¿verdad?, de los distintos elementos, pero cada uno de estos elementos evidentemente va asociado a cuáles son sus funciones discursivas y conceptuales. ¿Cuál es el corpus que analizamos para la presentación del día de hoy? Nos centramos en 191 explicaciones científicas escritas, organizadas de la siguiente manera: 64 iniciales, 65 borrador y 62 finales. Todas fueron transcritas sin errores de ortografía para no sesgar las codificaciones. ¿Qué mediciones construimos? Estas 191 explicaciones fueron codificadas a través de un sistema que determina el dominio del lenguaje transdisciplinar productivo. Determinamos para eso 4 dimensiones: una comunicativo-discursiva, textual, gramatical y léxica, y al interior de ella diferenciamos 2 indicadores para cada uno: el logro del propósito del género discursivo, poniendo atención a la presencia y el desarrollo de las fases discursivas; la adecuación de la postura enunciativa, es decir, la función discursiva de persona gramatical, sujeto, modalizador, considerando que en este género es deseable poder construir una voz distante, objetiva. En la dimensión textual analizamos la unidad del texto, enfocándonos en la autonomía y en la cohesión textual. En las pertinencias de las relaciones lógicas semánticas analizamos el razonamiento desarrollado y explicitado a través de marcas textuales, como conectores lógicos, marcadores de fuente, entre otros. En la dimensión gramatical analizamos la pertinencia sintáctica, específicamente los tipos de estructuras sintácticas en relación con las operaciones discursivas, estructuras consecutivas, condicionales, entre otras. Precisión sintagmática, nos enfocamos en la gramaticalidad y en la construcción de estructuras predicativas. Y finalmente en la dimensión léxica analizamos la pertinencia léxica, el tipo de vocabulario utilizado en estas explicaciones, disciplinar, transdisciplinar y también cotidiano, y la precisión léxica, los significados de las palabras y las expresiones, así como la precisión conceptual. Además, para cada una de esas explicaciones determinamos la extensión, medida con total de palabras, y las explicaciones iniciales y finales, además fueron codificadas con una metodología que se llama juicio comparativo, que permite determinar la calidad holística de esas explicaciones. Diferentes jueces comparan 2 explicaciones y determinan cuál es de mayor calidad. Y es una medición que se trabaja con un software, que se llama software Nomad Marking, y como ustedes pueden ver ahí, tienen una confiabilidad muy alta. Además, consideramos algunas mediciones receptivas de los estudiantes. Al inicio, ellos fueron evaluados para poder determinar su lenguaje transdisciplinar receptivo,
con el instrumento ELA, Evaluación del Lenguaje Académico, o SCALS-I en inglés, dependiendo lo que ustedes quieran como usar después, el vocabulario académico transdisciplinar, y 2 mediciones de ciencia, una sobre conocimiento previo en ciencia y una conocimiento en ciencia al final de la unidad. Vamos a los resultados. ¿Qué pudimos concluir sobre las trayectorias del lenguaje transdisciplinar productivo? Aquí podemos observar, ¿verdad?, los 8 indicadores. Podemos ver que la mayoría de ellos avanza desde el inicial al borrador, y del borrador al final hay un avance menor. Sin embargo, hay 2 indicadores que tienen un desarrollo distinto: la adecuación de la postura enunciativa y la precisión sintagmática. Ahora, esto es interesante porque en el análisis más cualitativo de las explicaciones vemos que los estudiantes se incorporan en las explicaciones borradores y finales, pero sobre todo en la parte de la evidencia, en las actividades que ellos hicieron. Al inicio, muchas veces ellos no se incorporan porque parten diciendo el antebrazo se mueve hacia atrás, no hay ninguna marca que involucre a los sujetos enunciadores. Sin embargo, al final empiezan a incorporarse diciendo, por ejemplo, en el modelo que hicimos, aprendimos, y entonces es interesante ver que se involucran, pero sobre todo en la evidencia. Y en el caso de la precisión sintagmática, que tiene que ver más con la gramaticalidad, es bien interesante porque las producciones iniciales son más bien breves, por lo tanto hay menos agramaticalidad, pero en la medida en que manejan más información, la gramaticalidad es más costosa, pero es más interesante lo que logran en términos de desarrollo de ideas. Cuando hacemos las comparaciones entre la extensión y todos los indicadores del lenguaje transdisciplinar productivo, podemos observar que hay diferencias significativas entre inicial, borrador, y inicial, final, sobre todo no entre borrador y final, y con tamaños de efecto importantes. Para poder entrar como más al fenómeno mismo, acá podemos ver un ejemplo de una explicación inicial. El antebrazo se mueve hacia atrás. Eso es lo que produce esta estudiante. En la explicación andamiada podemos ver que el sistema de estas cajas va ayudando a desarrollar más las ideas y el razonamiento. El antebrazo se mueve hacia el brazo, debido a que el músculo se contrae y el músculo 2 se relaja y se estira el hueso. Basado en el modelo del brazo, sé que al enrollar la cinta, el cartón se junta con el otro cartón, ¿ya? Evidentemente también esta extensión va de la mano de la fase 1 y la fase 2. Tienen más conocimiento y tienen una experiencia de construcción de un modelo que les permite sustentar su afirmación. En la explicación final, ya sin andamio, el antebrazo se mueve hacia el brazo debido a que el músculo 1 se contrae y el músculo 2 se relaja y se estira el hueso del antebrazo. Basado en el modelo del brazo, que al enrollar la cinta el cartón se junta con el otro cartón, igual que el brazo humano. Vemos un avance, no tan grande, pero sí ya con mayor precisión y también la incorporación de estructura comparativa. ¿Qué aprendimos sobre las correlaciones? En términos de las correlaciones, podemos ver que el logro del propósito del género correlaciona muy fuerte con la pertinencia de las relaciones lógicas y con la pertinencia sintáctica. Hay como un esqueleto estructurante de la explicación científica, y también con la precisión léxica. Como ya también vimos, la adecuación de la postura enunciativa y la precisión sintagmática tienen unas correlaciones no significativas y en otras direcciones. ¿Qué podemos decir sobre las diferencias en las calidades de las explicaciones científicas comparando las iniciales y las finales? También vemos que hay un avance importante, significativo. Por último, ¿qué resultados obtuvimos sobre las contribuciones del lenguaje transdisciplinar productivo en la calidad de las explicaciones? Los tipos de modelos de regresión que utilizamos nos permitió ir seleccionando solo aquellos predictores que eran relevantes y que explicaban parte de la varianza. Al considerar la calidad de la explicación científica final, vemos que hay gran parte de la varianza es explicada por la extensión de la explicación final, por el logro del propósito medido la explicación final, la pertinencia de las relaciones lógico-semánticas y la precisión léxica, alcanzando a explicar 63% de la varianza, que es bastante. Ahora, fíjense ahí que cuando aparece logro
del propósito, es decir, a nivel discursivo, y a nivel textual y a nivel léxico, esos 3 indicadores son significativos y la extensión deja de ser significativa. Ahora, ¿qué pasa si tomamos una medición en el tiempo previa? Es decir, mirando los indicadores del lenguaje transdisciplinar productivo del borrador. Vemos que, obviamente, menos de la varianza es explicada, 41% de la varianza de la calidad de la explicación científica final, pero es muy interesante que la pertinencia de las relaciones lógico-semánticas ya son un predictor importante de la calidad final, ¿ya? Y obviamente que la extensión de la explicación final ahí aparece como un predictor importante. Cuando miramos qué pasa con el modelo al incorporar los indicadores de las explicaciones iniciales, vemos que solo la extensión de la explicación final es un predictor significativo, aunque la pertinencia de las relaciones también carga, pero no alcanza a ser significativa. Y obviamente menos de la varianza es explicada. Bueno, acá podemos ver esta relación que hay entre calidad de las explicaciones, relaciones lógicas, semánticas y precisión léxica. Ya acá pudimos graficar 2, no los 3, pero es para ir mostrando que efectivamente hay esta asociación. Y también acá podemos ver esa asociación entre las relaciones lógicas borrador y la extensión de la explicación final. El último análisis fue incorporar a las regresiones las mediciones iniciales del lenguaje transdisciplinar receptivo y vocabulario transdisciplinar receptivo. Ahora, ¿qué podemos ver? Que aumenta un poco de la varianza explicada, pero ninguno de los dos es un predictor significativo. ¿Qué pasa cuando incorporamos las mediciones de conocimiento en ciencia? Aumenta levemente la varianza explicada, pero el conocimiento previo en ciencia aparece como un predictor significativo. Conclusiones. A partir de este estudio podemos ver que las y los estudiantes avanzan significativamente tanto en la calidad de sus explicaciones como en el dominio del lenguaje transdisciplinar productivo, después de una intervención orientada a promover el aprendizaje a través de la enseñanza del lenguaje y la literacidad. El logro del propósito del género, la pertinencia de las relaciones lógico-semánticas y la precisión léxica son los indicadores del lenguaje productivo que más contribuyen a la calidad de la explicación científica final, con especial aporte de las relaciones lógico-semánticas a la explicación borrador. Y eso también lo asociamos a estos andamios. Este andamio realmente ayuda a desarrollar este tipo de razonamiento específico. El conocimiento en ciencias iniciales y las habilidades iniciales del lenguaje transdisciplinar receptivo agregan explicación a la varianza de la calidad de las producciones escritas finales, pero solo el conocimiento en ciencia es un predictor significativo. Este estudio subraya la relevancia de la interacción entre los contextos de enseñanza disciplinar y el desarrollo de un lenguaje transdisciplinar que otorgue agencia a las y los estudiantes para que aprendan a construir razonamiento específico a partir de andamiajes que amplíen su repertorio lingüístico y discursivo. Muchas gracias. Aquí el reconocimiento a todo nuestro equipo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio quería agradecer a los y las organizadoras del encuentro por la invitación al simposio, y bueno, también tengo mucho gusto de compartir el simposio con las dos Alejandras, Alejandra Stein y Alejandra Meneses. Bueno, en la presentación voy a hablar sobre los desafíos de leer y comprender al inicio de la educación secundaria. Creo que se entrama muy bien con lo que venía diciendo Alejandra, es decir, el pasaje, ¿no?, de la educación primaria a la educación secundaria supone múltiples desafíos, y digamos, la lectura es uno de ellos,
porque, bueno, precisamente los estudiantes van progresivamente poniéndose en contacto con textos que son cada vez más complejos, más extensos, más técnicos, más abstractos, y, digamos, empiezan a aparecer en relación a las diferentes áreas del currículum, las distintas áreas disciplinares, y, digamos, en múltiples formatos, ¿no? Es decir, tienen que ponerse en contacto con múltiples géneros, ¿no? Que creo que es algo también de lo que se venía hablando en las distintas presentaciones. Una, digamos, primera cuestión que a mí me interesa es, digamos, partir entonces de qué significa, digamos, leer, una definición, digamos, clásica, plantea que leer es extraer, ¿no?, de una representación, digamos, gráfica del lenguaje, la pronunciación y el significado que le corresponde. En esta misma línea, digamos, Olson señala que ni el reconocimiento de las palabras, ni el de las intenciones por sí solos constituyen la lectura. Es decir, los significados o intenciones reconocidos tienen que ser compatibles con las pruebas gráficas. Estas definiciones yo creo que ponen en primer plano dos de los componentes que la psicología cognitiva y también la psicolingüística han planteado como centrales en la lectura, que es, digamos, la decodificación y el reconocimiento de palabras y, digamos, la comprensión lectora. A lo largo de, digamos, la escolaridad primaria, pero también a lo largo de la escolaridad secundaria, se espera que progresivamente los estudiantes logren decodificar con precisión, digamos, automatizar el reconocimiento de palabras y, digamos, alcanzar una lectura, digamos, con entonación, con expresividad, con prosodia. Estos componentes que yo estoy planteando son los que se han reconocido como importantes en un constructo que se viene investigando en los últimos años, que es el de fluidez lectora, ¿no? Es decir, digamos, que espera, digamos, que a lo largo de la escolaridad, digamos, los estudiantes logren, digamos, una lectura fluida, haciendo no solamente foco en estos componentes que clásicamente se reconocían en la fluidez, que es el del reconocimiento y la automaticidad en la lectura de palabras, sino también en la posibilidad de la expresividad o la prosodia. Pero bueno, obviamente con esto no alcanza, es decir, digamos, los estudiantes pueden leer, digamos, fluidamente un texto, pero sin embargo pueden, digamos, no comprender lo que leen, por lo tanto, digamos, otro componente central, digamos, que hay que considerar, digamos, en la lectura es la comprensión. Catherine Snow y el RAN han definido, digamos, la comprensión como el proceso simultáneo de extracción y construcción de significado a partir de la participación y de la interacción con el lenguaje escrito. Y, digamos, han focalizado en la interacción entonces entre las características de los textos, las características del lector, la actividad en el marco del cual esto sucede y el contexto sociocultural, que bueno, digamos, en este trabajo el contexto por excelencia que se está priorizando es el contexto escolar, ¿no?, que delimita también el tipo de lecturas que se realizan, el tipo de géneros con los cuales los estudiantes tienen contacto. Digamos, la no consideración, digamos, de estos dos componentes de la lectura ha llevado, de acuerdo a lo que plantean Shelton y Lee, a dos errores habituales en la enseñanza de la lectura. Un error es considerar que la enseñanza culmina cuando los alumnos demuestran leer correctamente en voz alta un texto, es decir, que con alcanzar fluidez se culminaría el desafío de aprender a leer. Y el otro error es considerar que la fluidez lectora, entendida, digamos, desde este constructo multidimensional, es un aprendizaje secundario porque, bueno, en realidad lo que importa es que se construya significado. Es decir, que si no se contemplan estos componentes, es probable que se caiga en alguno de estos errores. Digamos, estos componentes, lejos de estar absolutamente consolidados en la educación secundaria, aún tienen, digamos, un largo desarrollo por delante. Hay, digamos, básicamente dos teorías, digamos, que han intentado explicar, ¿no?, la contribución, digamos, que realiza, digamos, la fluidez a la comprensión lectora.
Una primera teoría, digamos, la denominada teoría de la automatización, que, digamos, lo que plantea, o de alguna manera se centra en estos dos componentes tradicionales de la fluidez, que tiene que ver con la precisión en la decodificación de palabra y la automatización en el reconocimiento, y, digamos, de alguna manera se sostiene sobre la idea de que el logro de esta automaticidad posibilita liberar recursos cognitivos que se destinarían a la realización de procesos implicados en la comprensión lectora. Entonces, en ese sentido se piensa en la contribución que la fluidez hace, digamos, a la comprensión. Pero, digamos, en los últimos años ha empezado a haber, digamos, como, digamos, un cuerpo importante de investigaciones que empiezan a centrarse ya no tanto en estos componentes, sino en el componente vinculado a la prosodia, ¿no? Es decir, que precisamente la lectura, digamos, recuperando los aspectos prosódicos del lenguaje, digamos, facilitaría el procesamiento semántico y sintáctico de los textos, y entonces, por lo tanto, también contribuiría, digamos, o favorecería, digamos, la comprensión de aquello que se lee. Cuando hablamos de la prosodia, bueno, Racinski la define como una habilidad, digamos, que permite leer, digamos, con expresión, volumen, entonación y segmentación, lo que refleja y al mismo tiempo realza, ¿no?, el significado del texto al leerlo de forma oral. Digamos, estas, digamos, la dirección de la relación entre la fluidez, digamos, y la comprensión está actualmente en debate. Digamos, hay planteos de relaciones bidireccionales, ¿no? Es decir, que vos al leer, digamos, recuperando esos elementos prosódicos del lenguaje, digamos, eso favorece, digamos, la comprensión de lo que se lee, pero también es cierto que para, digamos, poder, por ejemplo, poner entonación durante la lectura, hacer segmentaciones, hay algo de la recuperación del significado que debe poder, digamos, también producirse. En términos generales, las relaciones entre comprensión y fluidez se han estudiado mucho más en la educación primaria que en la educación secundaria, pero también hay investigaciones que muestran, como yo decía recién, es que estas no son habilidades absolutamente consolidadas en la educación secundaria, sino que aún, digamos, continúan en desarrollo. Y, digamos, también empiezan a aparecer investigaciones que vinculan, digamos, diferentes componentes de la prosodia y la contribución que hacen a la comprensión cuando se trata de diferentes tipos de textos. Por ejemplo, digamos, si se trata de textos narrativos o de textos expositivos. Por eso, en un estudio, digamos, preliminar que realizamos, nos propusimos indagar las relaciones existentes entre la fluidez lectora y la comprensión de textos narrativos y expositivos en estudiantes que iniciaban, digamos, la educación secundaria. Utilizamos un diseño no experimental, correlacional. Trabajamos con 47 estudiantes del primer año de la educación secundaria, que asistían, digamos, a una escuela pública dependiente de una universidad de Argentina, de nivel socioeconómico medio. Para evaluar las variables seleccionadas utilizamos dos instrumentos. Por un lado, la escala de fluidez lectora en español, que fue elaborada por González Trujillo y colaboradores. Cuando se evalúa la fluidez, en general se utilizan o registros espectrográficos o escalas. Digamos, las escalas, digamos, son de más fácil utilización. Y bueno, estos autores elaboran una en español, digamos, ya que, digamos, no había suficientes instrumentos para evaluar la fluidez como constructo multicomponencial en español. Entonces, lo que permite valorar, digamos, esta escala son 4 componentes principales de la fluidez. Por un lado, la velocidad, la precisión, la prosodia y la calidad, digamos, que es como una evaluación global de la lectura oral que, digamos, realiza el niño de un texto. Es decir, el niño lee un texto en voz alta, se graba esa lectura, y luego se utiliza la escala para, digamos, analizar la fluidez lectora. Cuando se evalúa la velocidad, no se evalúa obviamente
con los registros clásicos de, por ejemplo, el número de palabras leídas por minuto, sino digamos, que precisamente está, digamos, hay dimensiones que permiten caracterizar la velocidad. Y en el caso de la prosodia, digamos, también digamos, se descompone la prosodia en 4 componentes, y se analiza el volumen, la entonación, las pausas y la segmentación. Y por otra parte utilizamos 2 screening, uno basado en un texto expositivo y otro en un texto narrativo, que pertenecen al test Leer para Comprender, que fue desarrollado por el equipo de Valeria Usamra con, digamos, baremos argentinos. Y, digamos, luego analizamos las correlaciones a través del coeficiente Rho de Spearman. En principio, digamos, lo que encontramos es que hay diferencias entre el texto narrativo y el texto expositivo respecto a los componentes de la fluidez con los que se asocian significativamente. Encontramos que la comprensión, digamos, del texto narrativo se asoció principalmente con la velocidad y la precisión como componentes de la fluidez. Y que en el caso del texto expositivo aparecían asociaciones con la prosodia y este puntaje más global de calidad de la lectura. Es decir, esto, en sintonía con lo que aparece en otros trabajos, parecería señalar, ¿no?, que digamos, la lectura recuperando elementos prosódicos parece ser un elemento, digamos, un componente importante en, digamos, la comprensión fundamentalmente de los textos de tipo expositivo. Es decir, también hay digamos, propuestas que plantean, ¿no?, la prosodia, digamos, como una especie de eslabón, ¿no?, que conecta digamos, la precisión, la automaticidad en la lectura y, digamos, la comprensión. Es decir, obviamente la fluidez, digamos, aumenta su desarrollo en la medida en que también las otras variables de fluidez empiecen a estar, digamos, más consolidadas. Y luego cuando analizamos, digamos, qué componentes de las prosodias se asociaba con los diferentes tipos de texto, encontramos que la entonación, las pausas y la segmentación se asocian, digamos, particularmente con la comprensión del texto expositivo. Lo que no apareció fue asociación con el volumen, pero en otras investigaciones lo que se encontró es que el volumen, ¿no?, es decir, como controlar el volumen cuando se lee, digamos, empieza a dejar de ser significativo, digamos, a dejar de discriminar a medida que se avanza en la escolaridad, ¿no? Porque también estas relaciones hay que pensarlas como desarrollándose y modificándose a lo largo de la trayectoria educativa. Entonces, digamos, estos resultados, que son resultados preliminares, en relación a los cuales hay que hacer otros análisis, y además también cabría, digamos, aumentar, ¿no?, la muestra, lo que permiten sostener es que, digamos, la comprensión de diferentes tipos textuales parecería, en principio, apoyarse con distintos aspectos de la fluidez, y que la prosodia parece ser particularmente relevante para la comprensión de textos expositivos, lo cual cobra significatividad en la educación secundaria en la medida en que este tipo de textos, o textos que tienen secuencias expositivas, empiezan a ser cada vez más frecuentes para los aprendizajes de las distintas áreas disciplinares. Una cuestión, digamos, final para destacar es que, obviamente, estas cuestiones que yo estoy planteando y que tienen que ver con, digamos, la importancia de consolidar la fluidez lectora y la comprensión durante la educación secundaria, tiene que ver con lo que en el modelo de Shanahan y Shanahan se denomina alfabetización intermedia, ¿no? Estos autores proponen este incremento, ¿no?, progresivo de la especialización del desarrollo de la alfabetización. Y entonces, digamos, estos desafíos que yo estoy recuperando en relación a la educación secundaria, basados en la fluidez y en la comprensión, están muy vinculados a una alfabetización intermedia. Ahora, digamos, la realidad es que a lo largo de la educación secundaria también se espera, digamos, que los estudiantes vayan, digamos, progresivamente desarrollando habilidades específicas para la lectura de diferentes
tipo de texto en las distintas áreas, ¿no? Lo que está más vinculado con la alfabetización disciplinar, en la que yo no me centré, ¿no? en esta exposición. Y obviamente, y creo que también, digamos, retomando lo que planteaba Alejandra, digamos, la posibilidad de que los estudiantes hagan frente a todos estos retos va a tener que ver también con, digamos, los apoyos, con las ayudas que puedan ir recibiendo de sus docentes.